¿Y si Kylian Mbappé, el máximo icono del Real Madrid en esta nueva era, no solo fuese intocable en el Bernabéu, sino que estuviera transitando hacia un cambio radical en su rol y estilo de juego? Antes de adelantar conclusiones, detente un segundo. Si crees que el aparato mediático merengue está blindando cada jugada, penalti polémico incluido, suscríbete, dale like y comenta ya porque lo que está por venir puede cambiar el tablero futbolístico tal y como lo conocemos. Mbappé marcó el penalti dudoso contra Osasuna, y no hay mejor escenario para preguntarnos si el francés está listo para un remodelaje táctico que no solo le transforme en goleador implacable, sino también en un líder más cerebral y decisivo. Los debates acalorados en los platós revelan algo más que diferencias arbitrales. Exponen una realidad. El Bernabéu ya tiene nuevo ídolo, pero ¿hasta dónde puede estirar el Real Madrid su influencia sobre Mbappé? Porque si el club blanco plantea evolucionar su juego sin sacrificar sus explosivos atributos, eso implica cambios en la estructura del equipo y en la función que Mbappé desempeña en el campo. Imagina una versión menos impulsiva, donde la inteligencia posicional y una mayor asociación con Vinicius y Rodrigo redefinan el tridente. Su capacidad goleadora intacta, sí, pero complementada con una lectura de juego que descoloque aún más a las defensas rivales. Desde el vestuario madridista nos llegan rumores de cierta tensión interna con el cuerpo técnico. Pérez quiere que Mbappé asuma más responsabilidades de liderazgo y se desprenda de gestos que podrían costarle faltas evitables en momentos clave. Por otro lado, la plantilla observa cómo las prioridades se están moviendo. Más control en el medio campo y menos dependencias de individualidades. Pero ojo, porque este proceso de remodelación afectará inevitablemente a la estrategia global, incluso a las tácticas defensivas, con un enfoque más compacto que permita a Mbappé explotar su velocidad en transiciones rápidas mejor coordinadas. En el campo rival, el Barça no pierde detalle. La sana competencia entre ambos clubes para captar y maximizar talentos está más viva que nunca, y el impacto que este supuesto cambio en Mbappé pueda tener en el prestigio y modelo madridista también pasará factura en el club blaugrana. Hans Flick observa con atención, pues el escenario táctico que planteará el futuro frente a este Real Madrid renovado requerirá un análisis meticuloso y tal vez una respuesta que pase por ajustar piezas clave en defensa y ataque. En el Camp Nou empiezan a cuestionar si mantener la apuesta por la estabilidad en el once titular es suficiente o si deben introducir variantes que puedan neutralizar la nueva versión de Mbappé que se despliega en la capital. En paralelo, el mercado de fichajes se mueve silenciosamente detrás de esta bomba. Un remodelaje de Mbappé generaría un efecto dominó. ¿Qué pasaría con jugadores jóvenes que aspiran a esa supremacía en velocidad y técnica? ¿El Madrid profundizará en traer perfiles complementarios o reforzará el músculo táctico para escoltar al francés en esta nueva etapa? Algunos agentes ya hablan de movimientos estratégicos que podrían acelerarse si el plan avanza como parece. Además, la polémica en torno al penalti da pistas sobre la fragilidad del sistema arbitral ante estas jugadas decisivas y cómo un detalle puede cambiar la narrativa en torno a Mbappé, afectando incluso la percepción pública y la presión sobre los técnicos para sostener o modificar el estilo de juego. Este es un punto clave. ¿Estamos ante un cambio que nace de dentro del club o una respuesta al contexto externo, presiones mediáticas y desgaste físico del jugador? La verdad es que nada está claro, pero lo cierto es que la revolución silenciosa de Mbappé tendrá consecuencias directas en cómo se desarrolla la temporada y, sobre todo, en cómo se configura el Real Madrid que disputará la Liga y la Champions. ¿Será suficiente para mantenerlo en la cima o esconderá grietas internas que podrían explotar en cualquier momento? La conclusión está lejos de estar escrita, y cada entrenamiento, cada decisión en el mercado y cada gesto dentro del Bernabéu nos acercan a una verdad que puede redefinir la era de este club. Pero atención,
porque ya empiezan a surgir voces internas que ponen en duda si el remodelaje está siendo gestionado con la rapidez y eficacia necesarias. Y más importante aún, ¿qué pasará si Mbappé no se adapta? La sombra de un desencuentro entre club y jugador acecha, y el efecto dominó podría ser imparable, con repercusiones que llegarían hasta el Camp Nou y más allá. Por eso te pregunto, ¿estamos viendo el nacimiento de un icono reinventado o el principio de una crisis silenciosa que pocos se atreven a pronosticar en voz alta? Paren todo, porque lo que está sucediendo con Mbappé dentro del Real Madrid no es cualquier cosa. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle de esta bomba que puede cambiar el fútbol europeo para siempre. ¿Te has preguntado qué pasaría si el remodelaje de Mbappé no solo redefine su rol en el campo, sino que también fractura las entrañas del vestuario blanco? Porque no es solo un tema táctico o mediático, aquí hay un pulso de poder que puede terminar decidiendo el destino del Madrid y, claro, el del Barça. Imagina por un momento que Kylian no solo se convierte en ese líder cerebral y letal de cara a puerta, sino que su metamorfosis obliga a jugadores de peso a cambiar sus lugares, cediendo preeminencia o incluso saliendo por la puerta trasera. ¿Qué pasará si el Madrid acelera la remodelación y eso desarma la química de un equipo acostumbrado a funcionar con individualidades explosivas? En el Bernabéu se respira una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. La directiva presiona para un Mbappé más maduro y menos temperamental. Pero el francés, con apenas 25 años, tiene alas que nadie sabe si podrá plegar sin romperlas. El cuerpo técnico de Ancelotti, que hasta ahora ha protegido la libertad del galo, estaría empezando a meter la mano para ajustar su encaje en el 11 y en el sistema que debe garantizar equilibrio y dominio territorial. De fondo se escuchan murmullos de jugadores veteranos sobre la nueva jerarquía que Mbappé quiere imponerse y el palpable temor a que el giro táctico acabe desdibujando un esquema que hasta hace poco era un arma letal por la velocidad y desequilibrio individual. Mientras, en la prensa madrileña, la narrativa oficial es una: líder Mbappé, éxito asegurado. Pero tras bambalinas crecen las alarmas porque el equipo parece depender demasiado del francés y su adaptación podría ser la línea fina entre la gloria y la catástrofe. En paralelo, el Barça no está dormido. Los ojeadores azulgranas analizan cada paso de Mbappé, anticipando cambios con la urgencia de quien sabe que la temporada no va a esperar. Hans Flick se enfrenta a un dilema crucial: seguir confiando en la estabilidad de su once o reconfigurar defensa y ataque para contrarrestar a un Real Madrid que podría transformar a Mbappé en un cerebro táctico imparable. ¿Y si el remodelaje de Mbappé obliga al Barça a soltar lastre o incorporar fichajes costosos? En el Ciutat de Valencia, la presión crece mientras se vigila de cerca las inscripciones pendientes y la condición física de Lewandowski, dos piezas que serán clave ante un Madrid que quiere imponer su renovado poder. Por si fuera poco, el efecto dominó táctico y de mercado podría obligar a los culés a mover ficha antes del cierre del mercado o arriesgarse a ver cómo el Madrid se distancia irremediablemente. Se habla en los pasillos de contratos, tensiones económicas y un fair play financiero que no deja espacio para errores. ¿Qué impacto tendría una remodelación urgente de Mbappé si requiere fichajes radicales que tensionen la economía de los dos grandes? Incluso en Europa, clubes como PSG y Bayern observan con atención, preparando movimientos que pueden aprovechar la sombra de incertidumbre que arroja esta guerra silenciosa entre Madrid y Barça. En el fondo del vestuario blanco, ya corrientes internas comienzan a filtrarse. ¿Y si el cambio en Mbappé genera roces irreparables con un jugador que fue intocable y ahora debe convertirse en más que un goleador? ¿Quién dará el paso al frente para frenar esta evolución si no se adapta? Y en el Camp Nou, la pregunta no es menos dramática. ¿Puede el Barça contener esta avalancha o será el principio de una renovación dolorosa al borde del colapso? La sombra de la inesperada herida interna que abre el remodelaje vuelve a
poner en jaque la estabilidad del club, y como pez en el agua, el Madrid intenta hacer de un posible quebranto su salto hacia la hegemonía absoluta. ¿Estamos ante una revolución silenciosa que cambiará para siempre el orden del fútbol español? ¿O esta será la primera grieta en un ciclo que parecía imparable? Y si la respuesta está en la capacidad del Barça para reinventarse o sucumbir ante esta tormenta, cuéntanos, ¿qué opinas tú? ¿Nace un Mbappé ícono renovado o se cierne sobre él la amenaza de un declive que pocos ven venir? Esto no termina aquí. La historia se escribe en cada balón, en cada entrenamiento y en cada decisión del mercado. Como culé, lo digo claro, esta situación me tiene dividido. Quiero creer en la reacción, pero siento el miedo de otro golpe que aún no estamos preparados para soportar.